Esta es la crónica de una visita a una pequeña pero interesante bodega de Montilla Moriles. Hecha a primeros de diciembre del año 2021, cuando las viñas empiezan a dejar caer la hoja. Ya ha empezado la poda, que deja al descubierto los sarmentosos brazos de la viña conducida en espaldera. Su propietario, Antonio López, la tercera generación de viticultores de esta bodega, nos enseña orgullosamente y con motivo su bonita viña que se divisa completamente desde este mirador construido como lo que se llamaba antiguamente un vienteveo. Aquí estamos con don Rafael Ropero, conocido youtuber, y don Miguel San Román, que es un distribuidor de vinos de la población de Lucena, quien amablemente nos acompañó a la visita de la bodega Lagar del Monte, en Montilla Moriles. Desde lo alto de la torreta tuvimos ocasión de ver una magnífica panorámica de todo el viñedo que compone la finca, unas 26 hectáreas que cultivan con gran cariño y dedicación la familia López. Lamentablemente, el airecillo que hacía en lo alto de la torreta nos impidió conservar el sonido de la explicación que nos daba don Antonio López, porque distorsiona completamente el sonido. Y luego ya pues también nos estamos metiendo en vinos blancos tranquilos con vendimias nocturnas que generan una temperatura de recesión por debajo de la diurna, que aumentan los parámetros de calidad y que posteriormente en la bodega nos deja trabajar con un proceso mucho más preciso y más exquisito, por así decirlo, en fermentaciones y procesos de vinificación para vino del año. ¿Qué distingue a esta zona con respecto a otras de por aquí? Bueno, pues la tipología de tierra es la clave, ¿no? Estamos hablando de que al ser una arbariza, pues llegamos al punto de maduración óptima. Luego una tierra a lo mejor más negra, pues nos va a aportar mucha más productividad, por así decirlo, pero no nos va a dejar la sutileza, la finura. La finura es los destellos verdosos a la hora del vino. Es decir, aquí llegamos a un punto en el cual buscamos la excelencia y creo que sin este tipo de tierra no podríamos llegar a ese punto de excelencia. Ya en la bodega, sin la molestia del viento que nos dificulta la grabación, entramos en la tranquilidad y en el sosiego de la bodega, donde los vinos en barriles centenarios hacen su proceso de crianza biológica unos y de crianza oxidativa los otros, según el tipo de vino de que se trate. Todo más o menos como el corte nuestro, unos 15-20 años. ¿Y la Pedro Ximénez también? Sí. Repíteme las variedades y el porqué de la mezcla. Bueno, estamos hablando de Monteverde 2021, es un vino 85% variedad Pedro Ximénez, 10% Sauvignon Blanc y 5% Moscatel. Moscatel, Sauvignon Blanc y el 50% del 85% del Pedro Ximénez es vendimia nocturna. Evidentemente, una temperatura de recesión inferior a la diurna nos va a aportar más retención de aromas primarios, sobre todo para la Pedro Ximénez, que de las dos variedades, de las tres variedades es la menos aromática, y le va a aportar el Sauvignon Blanc, le va a aportar esa acidez junto con la Pedro Ximénez verde y luego la melosidad de la Moscatel, el dulzor, sobre todo el melocotón, en este caso que tiene la Moscatel. Con solo un 5% le aporta muchísimo aroma. Luego tenemos mucha fruta verde por parte tanto de la Sauvignon Blanc como de la Pedro Ximénez. Y es un vino fácil, ¿sí? Es un vino cómodo. Pero al fin de cuentas tiene la personalidad de los vinos de Moriles, que es seco, porque en aroma
en la primera entrada, en la intensidad, va a parecer que es un vino dulce, pero luego el paso por garganta, paso por boca en este caso, te deja el final seco. Es decir, yo soy muy amable, pero al final no dejo de ser de morir. Es un vino que de aquellos que también te limpia la boca. Cuando estás comiendo tapitas, estás tomando alguna otra cosa, que tienes un poquito de grasa en la boca, esto te limpia la boca y te prepara las papilas para seguir comiendo. Hombre, un vino, los vinos blancos tranquilos, sobre todo los vinos así jóvenes, son vinos para platos ligeros. Un vino que resulta ligero. Tapeo. Mucho encurtido, mucho pescado crudo. En definitiva, lo que usted ha dicho. Tapeo y luego un vino que aparte de ya sin ser fino todavía, ya es salino. Ya es un vino, en este caso no es la salinidad de un fino, evidentemente, pero que es un vino que te deja, más que la salinidad, es la acidez, es la frescura que te deja en boca. ¿Qué grado tiene este vino? Esto tiene 12 grados de alcohol. Es un grado medio, casi bajo. Hoy en día se puede considerar para una Pedro Jiménez bajo. Me encanta. Y volvemos realmente al trasfondo, ¿no? de Monteverde. Un vino que desde que llega alguien aquí y ve los viñedos, paseamos con el tren, necesito algo que te quite ese miedo de ver tanta madera, tanta bota, que te deje ser un poquito más libre. Ver el viñedo, que hay gente a la que no le da importancia. Yo considero que es fundamental para que la gente sepa que el vino no se fabrica, que el vino no es una cosa que se pone una máquina en marcha y por el otro lado sale vino, sino que hay todo el proceso de un año con los problemas, con las vicisitudes, con el exceso de lluvia, con la falta de lluvia, con el viento, con el frío, que todo eso va aportando matices al vino. Y que todo eso hay que vivirlo hasta que llega a la bodega, y entonces es cuando empieza el trabajo del especialista, el trabajo del profesional. Claro, muchas veces hasta con mis propios amigos lo hablo, digo, es que vosotros a veces pensáis que una botella de vino se infla con un compresor y no sabemos el trasfondo que tiene, pero ya no es solamente el viñedo, ya estamos hablando de maquinaria agrícola, de personas vinculadas con el cartón, con las bolsas de envasado, con las botellas, con los tapones, con el packaging, es decir, estamos hablando de que el vino genera un movimiento económico enorme. Tremendo. Aparte ya de la intensificación de la manera de trabajar en la viña, de trabajar aquí en la bodega, en fin, que estamos hablando de muchísimos requerimientos para que usted ahora mismo esté disfrutando con esta copa de vino. Poca gente conoce la cantidad de esfuerzo, porque la única defensa económica que tenéis es la economía de escala. Hacer una botella de vino sería como hacer el prototipo de un coche, costaría una millonada. Lo que ocurre, vuestra defensa, es que hacéis muchas botellas al mismo tiempo y ahí os salváis un poco, porque realmente la única forma de rentabilizar el proceso es hacer una vendimia más o menos amplia y todo ese esfuerzo repartir un poquito en cada botella. Échame un poquito, que está muy bueno. Estamos hablando de que este año ha venido una ola de calor que nos ha supuesto el 25% menos que el año pasado. Los costes de producción son más altos, es decir, estamos recibiendo uva a mayor temperatura, tenemos que invertir más dinero en energía para los fermentadores, la mano de obra debe de ser cada día más cualificada. Estamos dejando de tratar a la gente del campo como jornaleros y pasarlo a profesionales. Yo veo mucho paralelismo entre el vino de Montilla Moriles y el aceite. Calidad se produce de sobra. O sea, no hay que ir a decir, ¿cómo mejoramos la calidad? No. La calidad se produce fantásticamente. El problema es que tú te encuentras en un supermercado de Europa el aceite italiano a 9 euros el litro, y el aceite español no aparece, o aparece como producto de la Unión Europea o se vende a 3 o 4 euros el litro.
Entonces, la calidad aquí se produce de sobra. Lo que hay que ver es cómo se puede dar a conocer al mercado esa calidad que la inmensa mayoría del mercado español e internacional no conocen a Montilla Moriles. Quizás es por el arraigo, por la poca vinculación de la gente con su tierra. Como trabajamos la Pedro Ximénez en Montilla Moriles, no se trabaja en ninguna parte del mundo. Con una sola variedad de uva podemos hacer una gama de 5 o 6 vinos distintos, sin que entre un laboratorio, sino por procesos de selección de uva, por procesos de morturación. Pero llega un momento que somos incomprendidos. Pero yo pondría el énfasis en que no es que soy incomprendido, es que la gente nos conoce. Es que tú ahora mismo te vas a Escocia, o te vas a Nueva York, o te vas a Berlín, y dices Montilla Moriles, y la gente dice, no sé lo que... No sé ¿Y usted cree que conoce un vino de Jumilla en Escocia? Un vino de Jumilla no, pero sí conoce algunas marcas de vinos de Jumilla que han hecho su labor de marketing. Conoce el vino de Jerez. Con todo respeto a los productores de vino de Jumilla, pero es por asimilar un concepto de vino distinto a un área de producción pequeña. Sí, Jumilla nació al mundo hace unos 30 años, cuando algunos productores de vinos de Jumilla se propusieron hacer marketing y darlo a conocer al mundo. El vino español, mucha gente lo ha puesto en el mapa a partir de Peter Sisek y a partir de Álvaro Palacio y a partir de algunos enólogos que han trabajado fundamentalmente en el mercado exterior. Porque un vino, aunque parezca esto muy filosófico, es como las personas. Hasta que no las terminas de conocer, no sabes cómo es. Una persona para un ratico es muy bueno. Pero un vino tiene que darte la cara. Sobre todo yo digo que los buenos vinos se ven al día siguiente. Sí. Porque si no te agarras. Al fin de cuentas, entonces me alegro por eso de... Y luego Álvaro Palacio, luego el tema de... Hay otros enólogos que están desarrollando muy bien proyectos en Galicia con Lago de Ellos. Bueno, para mí un icono del vino blanco, José Pariente, en Rueda. Por decir algo, ¿no? Seguramente habrá productores pequeños que hagan productos muy buenos, pero los desconozco, pero para mí es un referente. Y sobre todo, los vinos que tengan esa visión de querer representar el territorio, de hablar del terroir, de la cultura de donde se hace, yo estoy ahí. Antonio, ¿por qué se llama fino cebolla? Bueno, pues muchas veces es una de las preguntas más características en una visita, ¿no? Y es que, espera, que lo vamos a explicar con la botella de helado. Bueno, el fino cebolla, en teoría, el original, por así decirlo, no se comercializaba. Era un vino que nace de las tradicionales matanzas del cerdo ibérico, porque estamos hablando de los años 1950, 1960 aproximadamente. La vida ha cambiado a un nivel estratosférico. Entonces, por ese entonces, la diferencia entre el hombre y la mujer era muchísimo más amplia que ahora. La disponibilidad en cuanto a red de infraestructura también era inferior, el poder adquisitivo. En definitiva, una cultura con mucho menos, no voy a decir pobre, sino con mucho menos conocimiento que hoy en día. Entonces la matanza se celebraba, lo primero, para generar del cerdo ibérico, que era, entre comillas, asequible, criarlo, obtener alimento para X tiempo y también para elaborar un evento en el cual hubiese un vínculo familiar o de amistad. Un evento social. Eso. Yo me acuerdo, yo en mi infancia había asistido a alguna matanza en casa de mis tíos y aquello era la fiesta mayor y además había mucha cebolla porque para la morcilla hacía falta
mucha cebolla. Entonces, ¿por qué te digo lo de la diferencia, la carencia, etcétera, etcétera? Porque ahí es donde viene ahora la historia del nombre. Uno de los días de matanza, que es el día de la cocción, o preparar la cebolla para su posterior, para que sea después ingrediente de la morcilla, llegaron los hombres de sus quehaceres, de trabajar en el campo, en fin, diferentes ámbitos laborales. Y la mesa, pues claro, como había estado las mujeres preparando el tema de la matanza, en este caso para pelar la cebolla, etcétera, etcétera, para poder cocerlas por la tarde, piensa también que la matanza siempre se celebra en época de invierno. Claro, claro. Es decir, la noche se viene antes. Claro. Entonces, pues ese día los hombres llegan de sus quehaceres, la mesa no estaba puesta y en vez de irse a poner la mesa y a ellos empezar para que cuando lleguen las mujeres comer, eso que no lo haga nadie hoy porque se tira 3 días en su casa sin comer, pues se fueron a la sacristía. Allí una sacristía es un recinto más pequeñito de botas, es decir, tenemos la bodega y luego hay una sacristía. Y luego aquí, por la zona de Morila, se caracteriza tener su sacristía, 3, 4 botillas, en fin. Es verdad que esto pues, viene por parte de mi madre, y en este caso, pues mi familia por parte de mi madre tenía una sacristía bastante amplia, de un número más razonable de botas. Te puedo hablar de unas 19, 20 botas. De las cuales originariamente del cebolla de esa época solamente nosotros tenemos una. Total, que los hombres empezaron a beber vino en la sacristía, claro, aquello, habiendo vino bueno es que no se para. Aquí se dice también que muchas veces dice en la bodega, dice al reloj de la hora ni casito le hago, es decir, no estamos. Entonces empezaron a beber vino para acá, para allá. Y claro, las mujeres viendo que eso, pues empezaron a cocer cebolla porque se venía la noche y había que... ¿Qué pasa? Que el vapor de la cocción de la cebolla se adentraba por la ventana y le decía, niño, está tan bueno que se huele a cebolla, pero no sabe. Total, que ese día pues, ellos se bebieron sus copillas. Y al día siguiente, ya al otro día, llega y le dice uno de los que fueron a la sacristía, porque, hombre, se bebieron unas pocas el día de antes. Dice, y hoy nos vamos a probar a ver si huele a cebolla. Claro, ya el cebolla. Y el cebolla lo bueno que tuvo, que estaba catalogado como un vinazo, pero no se comercializaba. Es decir, o bien invitaba a alguien de la familia, de los Cuencas, de mi madre, a algún evento para que se llevase su damajuana de 8 litrillos o lo que sea, o iba a la cacería, que era muy típica aquí, la cacería de los Gargos y eso, o no lo probaba. Entonces, para mi bautizo, el día 2 de enero del 93, se junta mi padre, yo soy el más chico de 4 hermanas, entonces claro, el niño estaba deseando de un niño. Entonces, para probar el vino mío, fue mi padre a unas botas que compró en Chiclana de la Frontera en el 72, la compró a Ruiz Mateo, claro que ellos venían vino en Manzanilla con Moriles harto. Claro. Eso era un manjar. Ya. Entonces empezaron a probar vino y llegó mi abuelo y le dice, Antonio, si tú supieses que todo lo que he probado yo aquí hoy me recuerda al cebolla que había antes. Claro. Entonces la botella número 000 del cebolla nació en mi bautizo. Fíjate. Ay, Qué bueno. Pues mira, yo te voy a dar un argumento para el fino cebolla. Yo creo que es un vino que tiene tantos matices que es como las capas de una cebolla. A medida que lo vas probando, vas notando sensaciones nuevas, como si estuvieras abriendo una cebolla, que después de una capa viene otra y otra y otra, y encuentras un matiz y otro, precisamente por lo amplio que es el vino. Quien no haya probado el fino cebolla no puede morirse sin probarlo. Esto es un vino de los que hay que probar antes de morir. Luego, a mí me gustaría saber tu opinión sobre lo siguiente. Yo, en el mundo del vino de Jerez y de Montilla Moriles, que en definitiva son dos hermanos que producen casi lo mismo, los vinos muy valiosos que paga el mercado, muy valiosos, hablo de botellas de 400, 500, 1000, más de 1000 euros, pues son fundamentalmente amontillados, palo cortado, oloroso, pero fundamentalmente yo diría amontillado y palo cortado. Un fino, tal vez porque es un producto más perecedero,
pues no hay finos que cuesten grandísimo dinero. Por el mejor fino del mundo, pues lo compra a lo mejor por 8 euros o por 9 euros. Entonces, quizás como productor de vino, no convendría más hacer el esfuerzo en producir esos vinos muy caros que el mercado internacional sí paga. Yo es que como me gusta comprar vino, me gusta pagar por lo que vale la botella. Es decir, estamos hablando de un vino con 30, 40 años en una botella. ¿Usted sabe lo que estaba haciendo hace 40 años? Eso se lo podemos preguntar perfectamente al cliente. Va a un no voy a decir marca, ¿vale? Va a un apartado de vinos que haya en cualquier centro especializado, te encuentras botellas con un importe de 200, 300, 400, 1000, incluso hasta 2500 euros. Respetable. Y luego te vas en el mismo departamento de vino, te vas a la sesión que hay de generosos, te encuentras un amontillado, te encuentras un palo cortado, como bien usted dice, y bueno, lo más caro puede estar perfectamente en 190 euros. Y esa botella tiene polvo. La gente no demanda y sí gastan en otros productos que a lo mejor tienen 30, 35 años menos. Un amontillado no te lo puedes tú tomar así porque sí. Un amontillado te gusta disfrutarlo. No tenemos tiempo. Claro, pero ¿por qué la juventud, y no tan jóvenes, de 40 a 50 años, llegan a un bar y piden una ginebra con el botánico y la del pepino? Porque alguien se la ha enseñado. Claro. O sea, una cosa tan antinatural para nosotros como es la ginebra, el ron, el whisky. Pues en España hay muchos clientes que dicen, no, dame el whisky de 12 años de la marca tal, porque resulta que tiene menos tono ahumado. Pero eso se lo ha contado a alguien. ¿Dónde va la ginebra? ¿En qué recipiente va una ginebra? En un vaso, en una copa. En una copa. Y la copa te da o te aporta estatus. Nosotros... Bueno, es que has tocado, para mí, la madre del cordero. Porque yo le venía diciendo a Ignacio que a nosotros, desgraciadamente, como colectivo español, nos enseñaron a beber en los años 60, 70 los obreros europeos, que venían a Torremolinos y venían a Marbella. Y los obreros bebían cerveza, bebían ginebra, bebían ron y bebían whisky. Toda la alta clase británica, holandesa y alemana beben vino. O sea, si hay algo que los anglosajones tienen clarísimo, es que si tú bebes vino eres de la clase alta y si bebes no vino eres de la clase obrera. Hay una serie en Netflix que se llama House of Cards, que se traduce como Castillo de Naipes. Y se ve una escena que es fantástica, pero eso lo entienden los anglosajones, los españoles no lo entienden. Se ve la presidenta de Estados Unidos que quiere liar a su guardaespaldas y le dice, por favor, entre en casa. Y lo mete en casa, dice, le voy a dar una copa de vino. Y el guardaespaldas le dice, señora, yo soy un pobre policía, yo no sé si sabré valorar el vino. Y la presidenta le dice, tiene razón, le voy a poner un whisky. Eso simboliza cómo se aproximan al vino los anglosajones. Si tú apareces en Londres con una botella de vino y le cuentas la historia, allí se produce un minuto de silencio. Aquello es una obra de arte. Tú apareces por una ciudad española con una botella de vino que es una obra de arte y la gente no lo valora. Valora más la ginebra con el botánico y el pepino. Bien. Pues eso es mi responsabilidad. No, yo pienso que la responsabilidad es del Consejo Regulador. Ya, pero al fin de cuentas, aquí nos quejamos mucho, ¿sabes? Aquí nos quejamos mucho del Consejo Regulador, porque... Y yo muchas veces digo, si es que el Consejo Regulador no es el que te tiene que hacer vender a ti, eres tú. Pero el marketing lo tienen que hacer ellos. Evidentemente, con un buen plan estratégico de marketing, llegas a sitios que realmente tú ahora mismo ni eres consciente de que puedes llegar a esos sitios por el producto que tenemos, ¿no? Y te das cuenta de que sí. Pero yo voy un poco a la responsabilidad mía como generación. Me considero joven, con fuerza, con ganas, nueva.
Aquí hay 1150 botas en este casco de bodega y 450 abajo en los naranjos. Milimétricamente bien puestas, a mano, de una manera artesanal. Una cosa que ha hecho mi padre desde cero. Que mi abuelo en los naranjos empezó a trabajar. Entonces, aquí hay madera pues que tiene 100, 200, 300 años más que yo. Aquí hay duelas que a saber Dios las conversaciones que han escuchado. Y ahí es donde voy. Es decir, el acto de responsabilidad y de humildad que tenemos ante una catedral del vino, porque esto es una catedral del vino. Y no va a parecer ahora mismo un sacerdote ni nada, pero notamos ese respeto, que a fin de cuentas es cultura, porque a mí, a alguien que es mayor que yo, o que te presenta o lo que sea, siempre debe de tener un respeto, una educación. Y aquí hay cultura, educación. ¿Qué pasa? Que eso, mediante algunos medios de comunicación, mediante algunas aplicaciones de un smartphone, no se puede comunicar. Eso tienes que vivirlo y sobre todo querer esforzarte en comprenderlo. Y es lo que te comentaba antes, que no queremos el esfuerzo. Y para que tú comprendas lo que es un vino fino, que hasta tú mismo te lo acabas de beber sin darte cuenta, no quieres, no diría, no, fino yo no. Fino yo no. No, voy a probar el fino. Voy a experimentar el fino. Y me voy a coger una copa de vino, lo voy a probar, voy a intentar recordar qué me ha hecho a mí sentir esa copa de vino, que es de Jerez. Pues voy a ver qué pasa en Jerez con el fino, por qué es fino en Jerez. Que es de Montilla Moriles, pues voy a probar, voy a buscar, voy a documentarme, voy a comprar una botella para mañana yo en mi casa y me voy a ver un vídeo, un tutorial, algo que me haga comprender. ¿Por qué? Porque mañana vienes tú a mi casa y te digo, vamos a probar unos boquerones con un fino. Vamos a probar esto con un espumoso y vamos a probar esto con un tinto y vamos a probar esto con un, ¿qué te digo yo? Con un Saters, por ejemplo. Excelente. Hay que ver los vinos que nos ha puesto Rafa en su casa. Y a fin de cuentas, eso quiere un poco de esfuerzo. Porque tú no estás diciendo, te invito a cenar. Te estoy llevando por Andalucía, te estoy llevando por la región de San Sadurní de Noya, te estoy llevando por La Rioja, por la Ribera, por cualquier sitio de España que hagan tinto, con su climatología, su cultura. Y te estoy llevando a una parte de Francia, por decirte en cuanto a sartén de un vino. De Burdeos. Eso. Esta magnífica visita tuvo su culminación en el restaurante Los Faroles de la calle Monturque número 40 de Moriles, donde comimos unas alcachofas a la montillana y un rabo de toro de los que quitan el sentío.